Estas son las noticias del día. Israel está librando una batalla decisiva contra Hamas y Hezbollah en dos frentes diferentes en Medio Oriente. Desde que comenzó la guerra, los combates en torno a Gaza se han extendido al norte de Israel. Las ciudades israelíes, incluidas Tel Aviv y Cisjordania, se están preparando para ataques terroristas. Además de Hamas, que tiene su base fuera de Haifa y en la frontera con el Líbano, la otra gran amenaza para Israel es el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán. En otras palabras, las FDI están literalmente tratando de destruir los elementos norte y sur de las fronteras del país. El objetivo principal de las FDI es eliminar a los líderes muertos y expulsar de la frontera norte a grupos terroristas como Hezbollah, respaldado por Irán. Pero la prioridad aquí es eliminar a los líderes terroristas y a los partidarios de Hamas antes de una gran ofensiva terrestre en Gaza. Con este objetivo, Israel invadió repentinamente hoy y llevó a cabo una operación inimaginable. Si bien toda la atención ha estado puesta en el conflicto de Gaza, las FDI nunca se han centrado en la región de Cis, en Jordania, donde viven los llamados líderes y militantes. Hoy, el ejército israelí anunció el arresto de 58 miembros del grupo tras los ataques aéreos en Jordania. Esta operación revolucionaria fue una de las más exitosas de las FDI desde el comienzo de la guerra. Una redada en Jordania resultó en el arresto de varios presuntos cabecillas. Las FDI también anunciaron que desde el inicio de la guerra de Gaza el 7 de octubre, sus soldados han arrestado a más de 930 combatientes terroristas buscados, incluidos 608 combatientes que alguna vez estuvieron en contacto con ellos en Jordania. No tenían ni el tiempo ni la fuerza para resistir las operaciones encubiertas del ejército israelí. Los miembros de Hamas no tuvieron más remedio que rendirse al ejército israelí. Este es un duro golpe a los intentos de Never de expandir sus actividades terroristas en Jerusalén Este. El ejército israelí también publicó un vídeo de un ataque aéreo dirigido a un grupo terrorista que detonaron explosivos y abrieron fuego contra las tropas israelíes en el campo de refugiados de Jenin durante la noche. Aunque hubo numerosos enfrentamientos entre soldados israelíes durante 2 semanas, la operación asestó a las FDI un duro golpe contra los simpatizantes del grupo terrorista Hamas, especialmente en Jordania. Ahora que Hamas ha perdido gran parte de su poder, todas las miradas están puestas en las FDI, que está lanzando su tan esperada ofensiva terrestre contra Gaza. Desde esta perspectiva hay noticias importantes a la orden del día. Israel aceptó una solicitud de Estados Unidos de retrasar temporalmente un ataque terrestre planeado por Estados Unidos contra Gaza para darle a Estados Unidos más tiempo para desplegar sistemas de defensa aérea adicionales para proteger sus fuerzas en la región, dijeron los funcionarios estadounidenses e israelíes. El Pentágono anunció que comenzaría a desplegar docenas de sistemas de defensa aérea para proteger a las fuerzas de coalición en Irak, Siria, Kuwait, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, de ataques con misiles. Estados Unidos logró convencer a Israel de retrasar un ataque terrestre contra Gaza hasta que se instalaran estos sistemas. Se podrían entregar más sistemas de defensa aérea a Israel a finales de esta semana, pero la demanda estadounidense no es el único factor que Israel está considerando mientras se prepara para una ofensiva terrestre. Las FDI dijeron que también considerarían esfuerzos diplomáticos para fortalecer el control y los esfuerzos de ayuda humanitaria para los civiles en Gaza. Pero desde que comenzó la guerra en Gaza, los terroristas respaldados por Irán han llevado a cabo al menos 13 ataques contra Israel. Al menos 20 miembros del servicio estadounidense resultaron heridos en un ataque en Siria y 10 resultaron heridos en otro ataque en Irak. Los funcionarios estadounidenses dijeron que todas las lesiones fueron menores. Así, el gobierno israelí realmente dio la bienvenida a las defensas antiaéreas estadounidenses y enfatizó la importancia de una cuidadosa advertencia por parte de Washington. Actualmente, no se espera que Corea del Norte agote su arsenal con el tiempo. La clave serán los esfuerzos de Israel para garantizar que no se entreguen armas adicionales a través de la frontera egipcia. Por eso, la franja de Gaza, desde el cruce de Rafah hasta la línea del túnel Never, es muy importante. De hecho, las FDI están llevando a cabo ataques terrestres en Gaza mediante ataques aéreos locales. Estos ataques tienen como objetivo interminables túneles y fuentes terroristas estratégicas en Gaza. Al mismo tiempo, la armada de las FDI apoya estas operaciones con 6 barcos SAR
y barcos de patrulla y ataque. Ahora que Israel tiene todas las ventajas, podemos esperar que aumenten los esfuerzos de Irán en esta área. Las agencias de inteligencia estadounidense han expresado preocupación por la capacidad de Irán de explotar el sentimiento anti-israelí en todo el mundo mientras busca atacar a muchos de los grupos armados de la región. La noticia llegó después de que los Estados Unidos intentara atacar algunos objetivos en la región con drones. Las fuerzas estadounidenses lograron detener varios ataques con aviones no tripulados contra bases en Irak y Siria, pero no antes de que un avión no tripulado, cargado con bombas, destruyera un hangar en la base aérea iraquí de Ain al-Assad. Varias personas en la base sufrieron heridas leves. También se cree que el ataque a la base militar estadounidense fue llevado a cabo por un grupo terrorista respaldado por Irán. En este contexto, los servicios de inteligencia estadounidenses sugieren que Irán está tomando decisiones alentadoras. En lugar de ordenar a los grupos terroristas que ataquen directamente a Israel, la Guardia Revolucionaria de Irán parece tener vínculos directos con los militantes, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Pentágono ve la posibilidad de una escala aún más grave de sus fuerzas y personal en corto plazo. Las fuerzas israelíes ya están luchando en dos frentes. De hecho, esta es la evidencia más clara y específica de las afirmaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las FDI informaron que varios misiles antitanque fueron disparados desde el Líbano y alcanzaron 3 provincias israelíes. Hezbollah no se ha atribuido la responsabilidad del ataque, pero los informes dicen que fue un ataque de represalia por parte de las fuerzas israelíes. Las FDI también acusaron al grupo terrorista Hezbollah de intentar atacar a las fuerzas israelíes contra las fuerzas de paz de la ONU estacionadas en la frontera con el Líbano. Además de Israel, Estados Unidos ha desplegado sistemas adicionales de defensa aérea en varios lugares del Medio Oriente y ha desplegado el grupo de ataque de portaaviones USS Eisenhower en el Golfo Pérsico. La medida fue al menos en parte una respuesta a la reciente escalada de tensiones entre Irán y fuerzas terroristas de confianza. Estados Unidos también ordenó la evacuación del personal que no era de emergencia que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y el Consulado de Estados Unidos en Erbil, citando amenazas terroristas, secuestros e intensos disturbios civiles. Junto con Estados Unidos, Australia fue uno de los primeros países en reconocer los riesgos de este entorno peligroso y abordar los desafíos. Australia ha anunciado que enviará tropas y 2 aviones de transporte militar a Oriente Medio en medio de preocupaciones sobre sus ciudadanos en la región. El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, dijo que se había desplegado un número significativo de tropas, pero no dijo una cifra. También dijo que desplegaron 2 aviones C-130 Super Hércules. Sin embargo, el viceprimer ministro Marles no reveló dónde estaban estacionados los aviones y las tropas. El avión australiano se unirá a los aviones de transporte pesados C-17A Globemaster y a los aviones cisternas de reabastecimiento aéreo K-30 en la región. Más de 800 australianos han abandonado Israel desde el 13 de octubre. Marles dijo que el gobierno australiano estaba trabajando para ayudar a 79 civiles de Gaza y 51 civiles que querían salir de Jordania. Australia tiene una larga historia de participación militar en Medio Oriente. Australia aporta tropas a un grupo de trabajo conjunto para combatir a los grupos terroristas en Irak y Siria y entre las fuerzas de seguridad iraquíes. Los esfuerzos de Australia para rescatar a sus ciudadanos y su apoyo a Israel en este sentido eran medidas esperadas. Desde BHNJ rezamos y deseamos lo mejor para este pueblo inocente afectado por los horrores de la guerra. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en la cajita de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.